Muy bien. Bueno, pues continuando con nuestro tema sobre las virtudes, recordemos que hay un concepto aquinatense, del Aquinate, o sea, de Santo Tomás de Aquino, que ya analizamos con mucha calma la vez pasada, cuando menos en su definición, y es que la virtud invariablemente para hacerlo necesita estar en el justo medio entre dos extremos. Y gracias a una colaboración de mi tocayo, de mi hijo Juan, a quien ahora veo por aquí, muy campante, qué bueno, bienvenido, mijo. Voy a desarrollar un tema que él me mandó con una lista de virtudes, pidiéndome que entre los dos lo hicimos, descubriéramos o escribiéramos y describiéramos sus extremos. Entonces esta sesión va a tratar de alrededor de 30 y tantas virtudes que se dan de manera hasta cierto punto natural, como lo decía yo hace rato, contestando la pregunta de Maru, en toda la raza humana. Todo ser humano, por ser humano, tiene acceso a ser virtuoso. Siempre y cuando, como lo explicaba, ese buen hábito operativo de excelencia, que es la virtud, se enfoque al bien, a hacer el bien, que sea un acto de benevolencia hacia el prójimo, no un acto de quién como yo, no un acto de engrandecimiento propio al estilo masónico, porque si algo distingue a la masonería, justamente es el cultivo de las virtudes, entre comillas virtudes, pero para lograr la exaltación del propio yo. Y exclamar como Lucifer, en el pecado original, antes que el de los seres humanos, en la gran rebelión demoníaca de los ángeles perversos, exclamar ¿quién como yo? En vez de como lo hace San Miguel, ¿quién como Dios? Bueno, pues esto nos lleva entonces a la lista que de manera natural existe en cualquier persona que busque el bien y sobre todo hacer el bien. Entendiendo como bien, porque obviamente va por ahí a surgir la pregunta y me estoy anticipando para que no haya dudas acerca de qué es el bien. El bien es no lo que yo decido, porque el bien ya está decidido. El bien es aquello que conviene a la naturaleza del ser. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué le conviene a la naturaleza de una mosca? Pues que haya muchos elementos orgánicos en putrefacción. Allí la mosca está en su paraíso. Entonces, para la mosca, una materia orgánica en putrefacción es magnífica. ¿Por qué? Porque va de acuerdo con su naturaleza. Posiblemente ahí cabrían las cucarachas, los escarabajos y mil y un sabandijas, ¿no? ¿Qué es el bien para una planta? Alguna vez les conté lo que a mí me pasó con mis cactus, de los que soy fanático cultivador. Que cuando los compré por primera vez hace como 40 años, los coloqué en un terreno con humus, muy húmedo, y los regaba con frecuencia. Y durante bastante tiempo se morían, irremediablemente se morían. Hasta que un jardinero me explicó, es que usted no les está haciendo el bien a sus cactus. ¿Cómo? Y los cuido muchísimo. No, usted no está actuando a favor de la naturaleza del cactus. Usted está actuando en contra de la naturaleza del cactus. ¿Cómo? Entonces, ¿qué requiere el cactus? Requiere un terreno no vertical, tampoco horizontal, sino inclinado. Cuando menos, inclinado a, si esta es la horizontal, inclínelo usted a 85 grados. Idealmente a 45, para que el agua resbale y no se encharque. Y además póngale arena de construcción o arena roja, y ahí siémbrelos. Y nunca los riegue. Con esas 3 reglas me hizo ver lo que es bueno para la naturaleza del cactus. Y dan unas flores que son la envidia de la colonia cuando florecen, sobre todo en mayo, junio y julio. Nada más no florecen después ni antes. Pero qué cosa más maravillosa son las flores de los cactus
cuando el jardinero, en este caso algún otro o yo, podemos actuar bien, es decir, a favor de la naturaleza del cactus. Y así podríamos hablar de la naturaleza de las vacas o de los reptiles, o en este caso de los seres humanos. ¿Qué es el bien? Aquello que favorece, fortifica, fortalece o mejora o perfecciona nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es una unidad eco, bio, psicosocial trascendental. Ecológica, nuestra tierra es nuestra casa, aunque bueno, somos sus principales depredadores. Biológicos, nacemos, nos engendran, crecemos, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Ajá. La naturaleza psicológica, aparte de las otras dos, ¿sí? Pensar, actuar, decidir, sentir. La naturaleza social, formar familia, amar, entregarnos a una causa. Y finalmente, lo más específicamente humano, nuestra naturaleza espiritual. Somos un espíritu transitoriamente encerrados en un cuerpo. Somos pues una entidad espiritual, racional de naturaleza espiritual. Unidad eco, bio, psicosocial, espiritual o trascendente. ¿Qué le conviene a nuestra naturaleza? Eso es el bien, eso es lo bueno. Entonces, cuando nos enfocamos a hacerle el bien a nuestra naturaleza, en los 5 sentidos que le he planteado, hablamos entonces de virtudes. Pero cuando nos enfocamos a utilizar nuestras virtudes para trepar en la pirámide social, para transar a los tontos, a los débiles o a los ingenuos, para engañar a la gente, para abusar de ella, para escalar en la pirámide del poder a la mala, como ha sucedido en todas las naciones de la tierra, pero sobre todo en los últimos 200 años en México, con breves periodos muy cortos y muy tristes porque terminaron mal, como la derrota de Iturbide o la derrota de Miramón, o la derrota de Porfirio Díaz. En esos breves momentos que hemos tenido de historia virtuosa en México, ha quedado bien claro que estos héroes dieron la vida por un bien supremo. Sobre todo Iturbide y Miramón. Tema que, por cierto, estamos tocando en el grupo Viernes y en honor a la celebración de los 500 años de la fundación de México como nación, con la caída de Tenochtitlan, un 13 de agosto de 1521, a manos de 200,000 tlaxcaltecas. Si alguien tiene que pedir perdón, es por la carnicería de aztecas que hicieron los tlaxcaltecas. No se los comieron porque los tlaxcaltecas no eran antropófagos como los aztecas, pero sí, como el mismo Cortés lo escribe de su puño y letra, era increíble e imposible tanta carnicería, tanto odio de los aztecas, de los tlaxcaltecas contra los aztecas. Bueno, volviendo al punto. Entonces todos están invitados a la sesión del viernes, sin que tengan que pagar alguna cuota extra. Simplemente si alguien quiere dar algún donativo, como ya ha sucedido, bienvenido. Pero todo el grupo estará invitado a mi sesión del viernes a las 8 de la noche, con el tema que es el ciclo de agosto, Hernán Cortés, la conquista, la Malinche, la evangelización y todo lo relacionado con lo que sucedió hace 500 años. Bueno, que empezó a suceder hace 500 años y que desgraciadamente fue interrumpido con el asesinato vil de Iturbide en 1824. El gusto nos duró 300 años, poquito más. Bueno, entonces bajo este rubro de arranque, de introducción, el justo medio es lo que más favorece, es lo que más bien nos hace a la especie humana. Esta es la tesis ya de Sócrates, en la antigüedad griega, también de Platón, también de Aristóteles, aunque este autor, Aristóteles, profundiza de una manera genial en un libro que debiera ser de cabecera de todos nosotros y que se llama Ética Nicomaquea o Ética a Nicómaco. Lo pueden bajar de la red, está en internet, en algún sitio por ahí. Ética Nicomaquea es gratis, aunque hay algunas editoriales que lo venden, sobre todo si es impreso.
Y ya ellos tres, en la vieja antigüedad, antes de Cristo, lo mismo que algunos romanos como Marco Tulio Cicerón, hacen un análisis formidable, prolongado ya en la era cristiana por Santo Tomás de Aquino, que es el autor que estamos revisando, sobre este maravilloso concepto del justo medio. Así que vamos a ir poniendo primero la palabra, que implica una virtud que nos conviene y que conviene a la especie humana como tal. Por ejemplo, la primera que tenemos aquí es la virtud de ser analítico, ¿sí? Qué formidable virtud la de las personas que tienen capacidad de análisis, ¿sí? Que no se les va vivo un detalle, que no se equivocan con facilidad, porque son tremendamente analíticas, poderosamente, no tremendamente, poderosamente analíticas, de circunstancias, de hechos, de situaciones, de antecedentes, de visión del futuro, de lo que está sucediendo ahora de una manera global y circunspecta. Es una gran virtud el ser analítico. Pero, como todas las virtudes, pueden exagerarse o perderse. Vamos a ver qué sucede cuando una persona pierde su capacidad natural de análisis. Bueno, pues entonces todas las virtudes que se pierden las vamos a mencionar con una palabra a la izquierda. Y todas las virtudes que se exageran, que por lo mismo dejan de ser virtudes, las vamos a colocar en una columna a la derecha. La virtud de ser analítico, ¿cómo se puede perder o no adquirir? Muy simple, por ser distraído. Por ser distraído. Aunque en realidad autores modernos señalan que la distracción como tal no existe, sino que lo que existe es estar atento a otra cosa distinta a aquello a lo cual conviene que estés atento. ¿Sí? El distraído no es que no esté pensando en nada, es que está pensando en cosas que no tienen que ver con la circunstancia en la cual tendría que estar analizando, para evitar chocar, evitar caerse, evitar hacer mal un estado de cuenta, evitar, por ejemplo, a mí me llegó a pasar algunas veces, le doy un cheque, pero sin firma, ¿sí? Y tanto el que lo recibe como yo, lo guardamos, él lo guardó en la cartera, yo lo quité de mi chequera y 3 días después, ¡ay, doctor, no pude cobrar su cheque porque no tenía su firma! Bueno, pues obviamente una mayor capacidad de análisis en el momento de hacerlo me hubiera llevado a evitar un error tan garrafal, ¿sí? Entonces, ser distraído o estar atento a cosas que en ese momento no procede estar atento. Eso es la pérdida de la virtud del ser analítico. Y por el lado de la exageración, tendríamos a las personas que caen en la obsesividad o en algo que es una entidad psiquiátrica, que se llama parálisis por análisis. El ser analítico tiene esa exageración. Empiezas a pensar, como los filósofos de Bizancio, que se ponían a discutir meses y años enteros. Por eso se habla de la expresión para burlarse de una persona así, y se le dice, lo que pasa es que eres un analista bizantino, o ya caíste en discusiones bizantinas. Sí, se podían alegar, por ejemplo, cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler, y tonterías por el estilo, ¿no? O en que qué tan blanca era la túnica de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues algunos autores más realistas decían, pues sí era blanca, pero también se ensuciaba, ¿no? Sobre todo por andar por ahí por las arenas de el desierto o mojándose en el lago de Genesaret o el Tiberíades. Entonces, el ser obsesivo no es ser analítico. El ser obsesivo es ser una persona fácilmente paralizada por las circunstancias, paralizada por el miedo, paralizada por el detalle del detalle del detalle. Entonces es como en todo acto virtuoso, es bueno evitar ambos extremos. Ni el ser distraído o desaprensivo, ni el ser obsesivo y excesivamente enfocado al detalle del detalle, sino mantenernos en el justo medio, que es la capacidad de análisis.
Esa sería nuestra primera aportación a esta sesión. La segunda es la virtud de poder actuar dentro de una palabra genial, maravillosa, que se llama contexto. Estar en el contexto, ¿sí? Me acuerdo de un chiste futbolístico que me hizo reír mucho cuando lo escuché por primera vez. Hace muchos años, cuando yo era soltero y solía ir al fútbol, estaba yo viendo un clásico, América-Guadalajara, en el Estadio Jalisco, y cuando de pronto cae un gol del América y se hace un silencio espectral en todo el estadio, y un tipo se pone a gritar, ¡arriba el Atlas! ¡Que viva el Atlas! Y la gente le aventó, ya saben qué, desde las escaleras superiores, a un tipo que estaba totalmente regando el tepache fuera del olla, que tenía que estar gritando ese arriba el Atlas cuando el partido era totalmente ajeno, tal vez al equipo de sus amores, ¿no? Entonces, el estar en contexto nos permite un comportamiento sigiloso, un comportamiento apropiado para el lugar en el que estamos, es decir, contextualizado. Este domingo, que como todos los domingos fui a misa, cada vez que voy a misa, los domingos en mi colonia, en mi parroquia, veo con mucho desagrado que aumenta el número de señoras, no digamos chamacas de 15 o 20 años, señoras, ¿sí? De 50, 60 y hasta 70 años, que se visten como quinceañeras para ir a misa. Y no solo, así se suben al presbiterio a leer la epístola, ¿sí? Tanto el señor cura como ella están fuera de contexto. ¿Qué diablos tiene que hacer una señora de 60 años con microfalda o en hot pants o con un escote que no deja nada a la imaginación o con una blusa transparente? Es estar completamente fuera de contexto. Infinidad de problemas podemos evitarlos si aprendemos siempre a estar en contexto de las situaciones que estamos viviendo en el momento en el cual estamos viviendo esas situaciones. ¿Qué sucede con la pérdida del contexto? Bueno, pues muy sencillo, como lo acabo de decir. Con mucha facilidad caes fuera de contexto y haces el ridículo, o causas escándalo, o haces que te volteen a ver con cara de ¿what? ¿Qué dijiste? Ay. O como dicen ahora, no, etcétera, ¿no? ¿Para qué repetirlo? Fuera de contexto, obviamente, es muy peligroso. Y también es muy peligroso el lado contrario, su exageración. Ser rígido y cuadrado. ¿Sí? Rígido y cuadrado. ¿Qué significa rígido y cuadrado? Pues que el contexto puede tener algún nivel de flexibilidad, algún nivel de adaptabilidad, de creatividad, de originalidad. ¿Sí? No, la persona rígida y cuadrada es incapaz de ser flexible, creativo, imaginativo y adaptable. Tiene que ser al pie de la letra. Y esto es tan peligroso que los viejos romanos, como Marco Tulio Cicerón, escribió una frase sublime. Él era un especialista en derecho romano. Y él decía algo en latín, lo voy a traducir al castellano, decía, sumum juris, sumum injuris. Traducción, el extremo de la justicia es el extremo de la injusticia. ¿En qué contexto? Cuando las personas se atienen a la letra escrita para juzgarse a sí mismas, para juzgar a otras, para juzgar circunstancias o juzgar situaciones sin atenuantes, descontextualizadas, sin creatividad, sin flexibilidad, al grado de que puede llegar a haber personas que se paralizan, caen en rigidez y en ser cuadriculados y no toman decisiones justamente porque no saben manejar el contexto de forma flexible, creativa, imaginativa, adaptable a las circunstancias. Por esa razón quedan fuera de contexto, al pretender permanecer dentro de él de manera rígida y cuadriculada. La frase de Marco Tulio Cicerón de sumum juris, sumum injuris,
aplica para las personas que quieren aplicar la ley al pie de la letra. Por ejemplo, hay una frase de San Pablo que aplicada al pie de la letra resulta una injusticia brutal. Dice, no entrarán al reino de los cielos los mentirosos, los falsificadores, los ladrones y los homosexuales. Si alguien aplica esta frase en el sentido rígido, sin adaptabilidad, flexibilidad y creatividad, bueno, pues todas las personas que tienen la inclinación homosexual no podrán entrar al reino de los cielos, lo cual es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque yo conozco personalmente homosexuales abstemios, castos y virtuosos, que ya quisiera yo su nivel de castidad. ¿Sí? El ser homosexual no te coloca en el mundo del infierno. La práctica de la homosexualidad sin deseos de modificación, con conciencia de pecado y sin deseo de arrepentimiento, es lo que te coloca fuera del cielo, desde esta vida. Por lo tanto, la frase de San Pablo tiene que ser contextualizada, ¿sí? Y no aplicada de manera drástica y rígida, como se las he escuchado por ahí a algunos sacerdotes que hacen gala de poca flexibilidad a la hora de lanzar semejante acusación, ¿no? ¿Y por qué no también pensamos en que puede haber un ladrón arrepentido? O puede haber un mentiroso que rectifique. ¿No? Entonces, por esa razón es tan importante nunca caer en la rigidez ni en ser cuadriculado. Bien, esa fue la segunda virtud que hemos visto en sus dos extremos. El ser capaz de vivir en el contexto, en el momento correcto, con las palabras y la actitud adecuada. La tercera virtud a la que me voy a referir es visión del futuro, que se podría referir con una sola palabra, futurista. Sí, yo podría decir que mis grandes héroes de mi juventud, de mi adolescencia e incluso de mi época actual, siguen siendo los mismos de siempre. Don Emilio Salgari, un maravilloso novelista italiano, don Julio Verne, que podríamos ponerle un subtítulo debajo de su nombre. Julio Verne, Jules Verne, el futurista. ¿Por qué? Porque cuando no existían submarinos, él diseñó uno. Cuando a nadie se le había ocurrido ni siquiera la más remota posibilidad de viajar a la Luna, ¿sí?, en un cohete tripulado, él lo diseñó, en su novela lo lanzó, ¿y qué creen? La velocidad a la cual su cohete novelístico sale de la Tierra es la misma que utilizan los cohetes de la NASA para salir de la Tierra, porque los actuales científicos de la NASA se basaron en un pensamiento futurista de Julio Verne, que hizo cálculos matemáticos geniales para descubrir que justamente la velocidad de 28,000 kilómetros por hora en vertical era capaz de hacer que el cohete abandonara la tracción terrestre. Diseñó aeroplanos, diseñó helicópteros, diseñó multitud de cosas, de aventuras, porque era un pensador futurista. Nunca exageró, jamás exageró, porque siempre su visión del futuro estuvo acompañada de datos científicos comprobados. ¿Sí? Por ejemplo, cuando él dice, ¿y cómo puedo hacer que un submarino navegue por debajo del agua sin hundirse y sin salir a la superficie? Entonces se puso a hacer cálculos futuristas muy exactos de cuánta agua debería desplazar el submarino para mantenerse a 30, 40 o 100 metros de profundidad, sin hundirse y sin ser botado a la superficie. Y lo logró, porque podríamos decir que su pensamiento es el que a muchos nos convendría adquirir, un pensamiento de vista al futuro. 5 años adelante, 10 años adelante, 40 años adelante. En todos los aspectos de nuestra vida es importantísimo la visión del futuro. De hecho, Santo Tomás no la llama así. Yo estoy utilizando un término moderno. Santo Tomás la llama proculvidere, en latín. Visión del futuro, proculvidere, providencia, visión del futuro.
Claro, ¿cuál es la visión del futuro que más nos conviene? La visión de la vida eterna. ¿Qué nos espera en la vida eterna? Al grado de poder exclamar con Santa Teresa de Ávila, que es tan grande el bien que espero, que me muero porque no me muero. Bien, ¿cuál es la pérdida de o carencia del ser futurista? Pues la visión obtusa. No ves más allá de tus narices. Es más, ni siquiera alcanzas a ver tu dedo índice estirado. Nada más ves este momento, aquí y ahora, sin una visión que alcance más allá de mañana. Ya no digamos de una década o de un siglo y medio, como lo hizo Julio Verne. Y por el otro lado, la exageración del futurista es simplemente un soñador. Un soñador. Que obviamente pues, se va a caer fácilmente y vaya menudo batacazo que se va a dar contra la tierra, porque sus sueños no tienen un fundamento científico, un fundamento realista, como el que verdaderamente es futurista. Porque el ser futurista no implica ser soñador. De hecho, a mí me molesta mucho esa expresión de, es que todos tenemos sueños. Sí, todos soñamos y hasta pesadillas, ¿no? Yo quisiera cambiar el término ser soñador por ser futurista, por ser un visionador del futuro y construirlo. Pero no exactamente sueños, porque eso es un lenguaje poético. Es un lenguaje no realista. ¿Sí? Como cuando luego ahora los chavitos dicen, ay papá, es que me rompiste mis sueños al impedirme andar con la novia que yo adoraba. ¿Sí? Bueno, pues es que, a ver, no sueñes, piensa en tu futuro. ¿Sí? Entonces, porque si no vas a estar como el cuate que decía, pues fíjate, ya tengo la fecha, ya pensé en el vestido, ya diseñé el anillo, ya, y da una lista enorme de todo lo que ya tiene. Y su papá le pregunta, ¿y la novia? Ah, esa todavía no la tengo. ¿Sí? Ese es un soñador, ningún futurista, ¿no? En cambio, el futurista es el que ya tiene la novia y si no está recibido, ya tiene fecha de recepción profesional. Y si no tiene una casa, ya tiene un proyecto para adquirirla. Y si no tiene muebles, también. O sea, el ser un futurista implica hacer proyectos viables, proyectos que por más fantásticos que puedan parecer, tienen su raíz en la realidad. Cuando Julio Verne llevaba sus novelas a los impresores, se pitorreaban de él. Le decían que estaba loco, esquizofrénico, soñador, que qué barbaridad, que cómo se le ocurría pensar en una máquina voladora. ¿Sí? Ya, por supuesto, lo había pensado 3 siglos y medio antes, nada menos que Leonardo da Vinci, si bien él nunca pudo hacer volar nada. Entonces, esto es tan importante, pues que evitemos la visión obtusa, evitemos ser soñadores y seamos futuristas, ¿sí? Con imaginación, no soñadora, sino realista, con creatividad, y entonces nuestro futuro va a ser con mayor facilidad el que hemos diseñado. No soñado, diseñado, con pensamiento realista enfocado al futuro. Luego tenemos otra virtud, otra cualidad, que es la de idear, tener ideas, ser ideativo. Tener una neurona que baila, que se mueve a gran velocidad y que hace relaciones entre entidades, circunstancias, personas, lugares que aparentemente no tienen conexión entre sí. Pero que si sabemos idear, vamos a encontrar relaciones, ideas madre, ideas que permiten desarrollar inventos, que permiten hacer descubrimientos, que permiten resolver problemas. Para lo cual, idear, la virtud de idear y de tener ideas nuevas, novedosas, creativas, originales, diferentes, es una cualidad que vamos a perder cuando nos concentramos exclusivamente en lo que yo llamo una sensorialidad extrema. Es decir, en atenernos a lo que nuestros sentidos captan y no a lo que nuestra inteligencia nos puede dar a conocer.
ser extremadamente sensorial es una gran limitante. Es un poco o un mucho lo que Santo Tomás, el apóstol, dice cuando sus compañeros de colegio apostólico le dicen que Cristo ha resucitado, que está vivo. Y él dice, pues si no meto mi dedo en su costado y en las heridas de sus manos y pies, no creo que Cristo haya resucitado. Si hubiera sido bastante más humilde e ideativo, ¿sí?, e imaginativo y flexible, por supuesto que hubiera creído, porque sabía que sus compañeros no le estaban mintiendo. Así que eso es una sensorialidad extrema, el síndrome de Tomás Apóstol, no creer sino hasta ver. No necesarios. Podemos idear infinidad de cosas aunque no las estemos tocando, oliendo, viendo o sintiendo. Esa es la gran virtud de ser ideativo. Cuando se exagera esta virtud, ¿en qué se cae? Bueno, pues la exageración nos lleva a ser fantasiosos, fantasmagóricos, a creer cada cosa que no se sustenta en la realidad, absurda. De hecho, en estos momentos, yo tengo pues un pleito frecuente, y digo pleito porque por el momento no se me ocurre otra palabra, podría decir polémicas, ¿sí?, debates, con muchas personas que están fantaseando acerca del futuro de la humanidad. El anticristo ya llegó y nos quiere a todos vacunados. Y la vacuna es la marca de la bestia. Y no se vacunen porque el que se vacune queda marcado por la bestia y no entrará al reino de los cielos. Y por más que le explico que deje de fantasear, insiste. No, Juan Bosco, lo que pasa es que tú eres un hereje y un incrédulo. No, yo me atengo a lo que dice el Apocalipsis, ¿sí? Y les doy un conocimiento aprovechando el tema. La marca de la bestia no es un chip en la mano derecha o en la frente. La marca de la bestia es una marca espiritual que adquiere la persona que accede a adorar al anticristo o a dar por Dios a quien no lo es. No es una marca, no es un sello físico, no es una tinta indeleble, no es un chip del tamaño de un frijol o de un arroz en la mano derecha, no es una inyección en el hombro. No, porque ¿cuántas personas están siendo vacunadas de modo inocente? ¿Ya por eso van a ser seguidores de la bestia? Por supuesto que no. Es una barrabasada decir que la vacuna es la marca de la bestia. Es más, hasta de herejía lo podría yo calificar en un determinado momento, y desde luego lo remitiría a un buen analista del Apocalipsis. Recomiendo al padre Leonardo Castellani y su libro Los papeles de don Benjamín Benavides. Si no lo tienen, se los puedo conseguir para que se chupen los dedos leyendo verdaderamente qué es eso de la marca de la bestia, ¿sí? Bien, así que no seamos fantasiosos ni seamos extremosamente sensoriales. Concentrémonos en ser ideativos, imaginativos, creativos, porque esa es la verdadera virtud que nos hace mejores personas. Luego tenemos otra virtud, el coleccionador. El coleccionador de libros, el coleccionador de conocimientos, el coleccionador, bueno, hasta de estampitas si quieres, ¿sí? Coleccionar en sí mismo no tiene nada de malo. Puede tener muchas virtudes, ¿sí? Puedes tener muchas ventajas el ser un coleccionista o un coleccionador, ¿sí? Pero, ¿cuál sería el extremo o los extremos? Pues una persona desaprensiva, una persona que no guarda nada, que todo lo tira, que todo lo desecha, pues tampoco es correcto. Ha sucedido en pacientes míos, en alumnos, en parientes míos. Bueno, a mi propia esposa le ha pasado con mucha facilidad. Ella es una persona que tiende a coleccionar cosas que piensa que le pueden llegar a ser útiles. Y en efecto, sin exagerar, de pronto dice, ay, mira, te guardé esto.
Cuando 2 años después yo ando buscando algo para resolver un problema y resulta que ella lo tiene. Y si yo me pongo a buscarlo, no lo tengo, no lo guardé porque yo no soy así, ella sí. Y a ella le es muy fácil decir, aquí está lo que andabas buscando, ten. ¿Sí? ¿Y cuál sería su exageración? Su exageración sería igual también ser obsesivo compulsivo, de ser un guardador de cosas, de tiliches que no sirven para nada. ¿Sí? Bueno, ese es el extremo. Y luego tenemos otra virtud, la virtud de la intelección. ¿Qué es la virtud de la intelección? Es como una computadora fría, es como una neurona pensante. De hecho, tenemos neuronas que son la base del pensamiento racional, son la base principal de algo que se llama sistema reticular ascendente, que nos permite inteligir. ¿Y qué significa intelección? Derivada del verbo inteligir. Significa leer dentro. Inte, dentro. Legir, leer. Leer dentro. ¿De qué? De la esencia de las cosas. Leer dentro de la esencia de las cosas. Eso nos hace inteligentes. Su pérdida nos lleva a ser sensuales, sensoriales, no inteligentes. Y su exageración nos lleva a una frialdad de pensamiento. ¿Sí? He topado en mi carrera con personas así, con una frialdad de pensamiento verdaderamente terrible. Se muere su esposa, se muere su papá, se muere un hijo en un accidente, de una enfermedad severa que nadie se esperaba, y el comentario de una persona exageradamente intelectiva es, ya le tocaba. Ni modo, hay que pasar la página. Pasó a mejor vida. No derraman una lágrima, no dan un pésame, no tienen una emoción, son máquinas de inteligir. Tampoco se vale. No es una virtud porque no hay equilibrio. No hay el equilibrio del justo medio. ¿Sí? El justo medio no es ser puramente inteligencia. ¿Sí? Sería una exageración brutal de una de nuestras facultades. También los seres humanos somos emotivos. Tenemos emociones. Alegría, tristeza, miedo, ira. Y la persona virtuosa logra mantener esas 4 emociones básicas, más la quinta, la ternura, ¿sí? En un justo medio, para no exagerar. Pero ser excesivamente intelectivos es una actitud viciosa, no virtuosa, por la exagerada frialdad con la cual podemos llevar cierto tipo de relaciones que requieren afectividad, que requieren contacto, que requieren lágrimas, que requieren ternura, cercanía, contacto físico y emocional y afectivo. Bien, esa es entonces la virtud de la intelección. Si está en el justo medio, es una formidable virtud que nos permite resolver problemas que requieren, como en el ajedrez, un alto nivel de concentración y ahí sí, cero emotividad. El ajedrecista que mueve una pieza porque le late, pierde. O porque le gustó, pierde. No, no, no. Ahí sí se vale ser puramente una neurona con patas. Pero en la vida cotidiana sí necesitamos ese justo medio que evita los 2 extremos ya mencionados. Tenemos otra gran virtud. No encontré, bueno, tal vez ahorita sí se me está ocurriendo. Muchos autores modernos usan la palabra aprendedor o aprendiente. Bueno, pues vamos a poner como sinónimo de aprendedor la palabra estudiante. ¿Sí? Estudiante. Para manejar un mejor castellano. La persona aprendedora o estudiante es una persona que con muchísima frecuencia está más consciente de aquello que ignora que de aquello que sabe. Está más consciente de sus carencias intelectuales que de sus aprendizajes ya conquistados. ¿Sí? Como esa vieja anécdota que me tocó vivir con mi hijo Juan, cuando él tenía como 5 años.
y que a veces he contado, y a lo mejor aquí vale la pena repetirla en este momento, cuando él me dijo, ay papá, estaba yo escribiendo un libro en la máquina, en aquella época había que aporrear las teclas todavía, ¿cuántas cosas sabes? ¿Qué libro tan grande podrías escribir con todo lo que sabes, papi? Y le dije, pues sí, mijito, pero te juro que podría escribir uno infinitamente más grande con todo lo que no sé. Y claro, no podría escribir un libro con aquello que ignoro, porque ni siquiera sé que lo sé, que no lo sé, perdón. Entonces así tenemos a la verdadera persona virtuosa. Es una persona que se pasa la vida aprendiendo. Nada de que hace fiesta de graduación porque ya terminó kinder. Sí, aquí en el colegio, cerquita, a unas cuadras de la casa de ustedes, hay un instituto irlandés en donde los niños de kinder hacen fiesta de graduación cuando salen del kinder. Y cuando salen de la primaria, y cuando salen de la secundaria, y cuando salen de la prepa. Bueno, siquiera salieran de una facultad. Pero en realidad, ¿qué sucede cuando observamos cómo es México en ese sentido? Las estadísticas son literalmente aterradoras, brutalmente descorazonadoras. Se puede decir que por cada 1000 niños que entran a primaria, tendremos un futuro profesional. Y probablemente va a tardar mucho en recibirse, en titularse. México no es un país aprendiente, no es un país de estudiantes. Por esa razón, el nivel escolar de este país es de cuarto de primaria. ¿Sí? Ese es el promedio de escolaridad. Mientras que en Japón es segundo año de facultad. El promedio de la población. Y el número de libros que en este país se lee cada año es de menos de la mitad de un libro. 0.4 libros es lo que el mexicano lee. ¿Por qué? Porque somos poseedores de una, en general como nación, de un terrible vicio que se llama pereza intelectual. ¿Quién de ustedes no ha oído esta expresión? Ay, no lo leo porque tiene letra chiquita. No lo leo porque no tiene monitos. No lo leo porque me da sueño. Es más, cuando quiero dormir, agarro un libro y a los 15 minutos ya clavé el pico. ¿Sí? No lo leo porque todo lo que leo se me olvida. Tengo que volver a ver la página. Ay, no, qué flojera, mejor no. Pereza intelectual es el rasgo esencial de la inmensa mayoría de los habitantes de este país. Y luego nos quejamos de por qué nos va como nos va con los gobiernos tiránicos que tenemos. Claro, pues ellos cuentan con nuestra estupidez, ellos cuentan con nuestra pereza, ellos cuentan con que ni siquiera los seguidores del Pejelopostli tienen un nivel escolar como para contestar cuáles son las capitales de los estados de la República, mucho menos cuáles son las capitales de siquiera 10 naciones de la Tierra. Yo he hecho entrevistas y las he visto con mucha frecuencia. Oye, a ver, ¿cuál es la capital de Alemania? El río Rin. ¿Cuál es la capital de Brasil? Ay, Pelé. Así lo contestó una chava de 15 años. Pelé es la capital de Brasil. Bueno, no rebuznan porque no se saben la tonada, ¿no? ¿Cuál sería entonces el extremo? El extremo lo tiene la persona que se puede calificar como un erudito desordenado. ¿Sí? Es un consumidor de líneas, un consumidor de letras, un consumidor de libros, pero de forma desordenada. No hay un conocimiento contextualizado, no hay un conocimiento organizado, no hay un conocimiento coherente o congruente. Es aprendiz de mucho y oficial de nada. Un erudito desordenado. Como suelen ser muchísimos sujetos que tienen fama de inteligentes, de cultos, con muchas cualidades y que tienen sus cientos de miles de seguidores en la red, porque con mucha facilidad embaucan, engañan a la gente
con una falsa erudición. Hay por ahí un personaje cuyo nombre me atrevo a citar porque con él he tenido una polémica abierta y se lo he dicho en su cara, ¿sí? Mejor lo digo después, ¿sí? Bien, o tal vez no lo diga. Decidí ser cauteloso sobre la marcha. Bueno, la siguiente línea que tengo aquí como un acto virtuoso es el del pensamiento estratégico. Esto es una maravilla de virtud. Pensamiento estratégico. Hay que analizar la palabra pensamiento estratégico o ser un estratega basándonos en su raíz griega. ¿Qué significa en griego ser un estratega? Bueno, pues curiosamente esta palabra viene del griego strategos, estrategos o estrategos, que significa el general, el comandante supremo de una tropa. Entonces, pensamiento estratégico es un pensamiento que toma en cuenta el terreno, el tiempo es atmosférico, las corrientes de viento, de agua, si hay bosques, si hay arena, si hay terreno pedregoso, si hay qué. Esto en la historia universal es tan importante que, por ejemplo, voy a citar solo un ejemplo histórico que cambió la historia del mundo. Bueno, dos ejemplos, vale la pena. Por carecer de pensamiento estratégico, en el momento que más su situación lo requería. Me refiero a Napoleón Bonaparte y Adolfo Hitler. ¿Sí? Terribles errores de falta de pensamiento estratégico. Por ejemplo, Napoleón nunca consideró al invierno ruso. ¿Quién derrotó a Napoleón? Ningún soldado ruso. Lo único que hicieron los rusos fue correr para atraer a Napoleón, que se sentía invencible. Y cuando Napoleón llegó a Moscú, Moscú estaba abandonada. No había soldados rusos en Moscú. El zar y todos los hombres del ejército ruso se habían ido a refugiar en las estepas o bosques que circundaban la capital rusa. ¿Y qué tuvo que hacer Napoleón? Pues regresar a Francia. Y del millón de hombres que salió de París para conquistar Rusia, ¿saben cuántos regresaron? Medio muertos de hambre y heridos, 24,000. 24,000 de 1,000,000 por falta de pensamiento estratégico. Francia nunca volvió a ser la misma después de la derrota de Napoleón. Y Adolfo Hitler. ¿Qué le faltó a Adolfo Hitler? Qué bueno que le faltó, por otra parte, ¿no? Porque si hoy estaríamos hablando alemán, nos trujen Kjahan en vez de inglés, probablemente, ¿no? Aunque también hay autores que dicen que hubiera sido menos grave el dominio de Hitler que el dominio de Sion, de Israel y de Estados Unidos. Es discutible el tema. Pero bueno, ¿qué le faltó de pensamiento estratégico a Hitler? Que echó sus tanques, literalmente miles de tanques, contra Moscú. ¿Y qué creen que pasó? Que los rusos se dedicaron a incendiar sus refinerías para que los tanques de Hitler no tuvieran gasolina. Y se estancaron a medio camino. Y no regresó ni un solo tanque porque no podían caminar. Qué terrible falta de pensamiento estratégico que cambió el curso de la historia. Allá por 1812, a la cual, por cierto, fecha tremendamente memorable al grado de que el principal compositor ruso compuso una de sus más hermosas piezas musicales que se llama así, 1812. Se las recomiendo. Una formidable composición sinfónica. 1812 en honor a la caída de Napoleón. De hecho, la parte final de la pieza musical, nada más cierras los ojos y ves a Napoleón caer. ¿Sí? La música te da esa fantástica impresión de un ejército de águilas que se desploman ya sin poder volar sobre las estepas siberianas. No, perdón, rusas. Siberia todavía estaba muy lejos. Bien, entonces, por favor, desarrollemos pensamiento estratégico. Consejo
de alguien que aprendió ajedrez a los 5 años. Por favor, aprendan a jugar ajedrez. Se los dejo de tarea. Aprendan a jugar ajedrez. Búsquense un maestro, aunque sea un principiante, o aprendan en la red. Hay programas que enseñan ajedrez en la red. Ajedrez para principiantes, para medios y para avanzados. ¿Por qué? Porque el pensamiento que desarrolla el ajedrez de suyo es un pensamiento estratégico. Es el juego mental e inteligente por excelencia. Olvídense de las cartas. Eso es para vagos, bebedores y gente que no tiene nada que hacer. ¿Sí? O bueno, a lo mejor puede ser una diversión aislada de vez en cuando. Pero los jugadores de cartas no desarrollan inteligencia. Para nada. Allí sí es al azar. Juego de azar. En cambio, en el ajedrez, todo es inteligencia pura. Pensamiento estratégico puro. El que aprende a manejar ajedrez en un tablero, literalmente aprende a manejar su vida. Porque no va a mover una pieza sin estar seguro de qué sigue después de esta jugada. Es como un maravilloso hábito de pensamiento estratégico. ¿Sí? Por fortuna tuve tiempo y oportunidad para que mis hijos desde muy pequeños, algunos desde los 3 o 4 años, pudieran aprender ajedrez. Y ahora, ya que son todos adultos y padres de familia, ¿cómo se acuerdan de aquellas horas, largas horas dedicadas a aprender el movimiento y la estrategia de cada ficha, de cada jugada? Bien, eso fue pensamiento estratégico. Después tenemos un grupo de virtudes que se refieren ya no a la inteligencia, porque todas estas anteriores, analítico, contextualizado, futurista, ideativo, coleccionador, intelectivo, aprendedor y estudiante y estratégico, se refieren más que nada a virtudes de orden intelectual. Doctor, falta el pensamiento estratégico. Pensamiento estratégico, perdón, me distraje. Gracias por llamarme la atención, Maru. El precipitado. Hitler se precipitó. Napoleón se precipitó. Bien. Y podríamos citar infinidad de ejemplos a lo largo de la historia, pero bueno, eso lo vamos a ver el viernes. Si alguien, fíjense, lo anticipo el tema, si alguien fue genial en su pensamiento estratégico desde su aparición en el ejército de Cortés en 1519 hasta la caída de Tenochtitlan, no fue un hombre, no fue un militar, no fue un soldado, no fue un rey, no fue un emperador, ni siquiera fue Cortés, fue una mujer, doña Marina, la Malinche. Cada día más rehabilitada, cada día más reivindicada por los historiadores serios como una mujer que luchó por su patria para arrancarla del yugo azteca, porque ella había sido esclava de los aztecas. Así que ninguna traidora, ¿eh? Los que dicen que la Malinche es una traidora y que malinchista es símbolo de ser traidora a la patria, se equivocan rotundamente. Como con los cuentos que ahora el Pejelopostli está lanzando todos los días con su pirámide de cartón en el Zócalo. Puras mentiras. Comenzando porque le faltó 1 millón de litros de sangre, o más, para que fuera atenida a la realidad. 1 millón de litros de sangre no hubieran alcanzado para que la gente entendiera lo que realmente allí pasó. Entonces, ¿cuál fue la estratega principal de la conquista? Doña Marina, la Malinche. Una chamaca que cuando la conoce Cortés no tiene más de 19 años. Pero que por ser tan inteligente, tan astuta, tan lista, hablaba 3 idiomas y aprendió el español a la velocidad del rayo. Y entonces fue la intérprete, la traductora, la diplomática y la estratega de las batallas. El viernes voy a narrar con pelos y señales una gesta maravillosa que fue la batalla de Otumba, donde Cortés, con solo 400 españoles, heridos muchos de ellos después de la derrota de la Noche Triste, logran la derrota de 200,000 aztecas.
siguiendo el consejo estratégico de doña Malinche. ¿Qué le dijo la Malinche a Cortés para que con solo 400 hombres pudiera poner en fuga a 200,000 adversarios? Lo platicaré el viernes. Están todos invitados a la sesión. Precipitado y al revés. ¿Qué sería el exagerado estratégico? El cauteloso en extremo. ¿Sí? El extremistamente cauteloso no es pensamiento estratégico. ¿Por qué? Porque la estrategia incluye rapidez de reacción. Incluye la oportunidad en la reacción. Si no eres oportuno en la reacción, entonces como que ya para qué. Tarde piaste, ¿no? Tarde moviste. Bien. Pues hemos visto ya las virtudes de orden intelectivo. En la próxima sesión vamos a seguir con el mismo tema, pero ahora con otro paquete de virtudes, que son las virtudes que se llaman para la formación del dominio de las relaciones. Anticipo el tema. Vamos a ver la virtud de la adaptabilidad y sus extremos de inadaptabilidad o de maleabilidad extrema. Maleabilidad no viene de maloso, viene de maleable, que es, por ejemplo, los metales que se funden a bajas temperaturas, como el plomo o el estaño. Son muy maleables y sirven para hacer multitud de cosas con mucha facilidad. Cuando una persona es demasiado maleable, pues pierde la virtud de la adaptabilidad. Y por el contrario, cuando es inadaptable. También vamos a ver la virtud de la capacidad de conexión con el prójimo, que puede tener desconexión o melosidad. La virtud de ser un desarrollador de personas contra el vicio de ser una persona achicada, miedosa, temerosa, o un perseguidor del prójimo, ¿sí? De estar siempre encima del otro. Vamos a ver la virtud de la empatía contra la frialdad y contra la hipocresía. Veremos también la virtud de la armonía contra la desarmonía y el ser un sujeto anodino. Vamos a ver la virtud de ser inclusivo e incluyente contra el vicio de ser excluyente o exclusivo, pero también, este va a ser un súper tema, un gran vicio actual del posmodernismo, que es el ser excesivamente incluyente. Todos caben en un mismo saco. Presidiarios, narcotraficantes, el pueblo bueno, gobernantes corruptos, políticos mentirosos. Todos son mexicanos y a todos hay que darles abrazos y no balazos. No. Nada de ser incluyentes en extremo. También veremos la individualización contra la masificación y la soberbia, y el ser positivo contra ser negativo o ser ingenuo, y el buscar la afinidad contra el ser desafinado o el ser masificado. El paquete de virtudes relacionadas con nuestra formación de relaciones humanas será nuestro tema de la próxima sesión, esperando que cuando menos repitan todos los que hoy me hicieron el honor de acompañarme y tengamos todavía más quórum. Gracias y como siempre comenzamos entonces con los próximos 20 minutos de preguntas. Diana levantó la mano, adelante. Buenas noches. Hola. Quería preguntarle si el concepto de procul videre se relaciona con lo que usted ha mencionado otras veces acerca de la conciencia de la muerte inminente. Así es. Se relaciona con dos virtudes que he mencionado cuando toco ese tema. La conciencia de la muerte inminente y la conciencia de tu inmortalidad espiritual. Es una doble conciencia. Porque la conciencia de la muerte inminente no te serviría de nada si no estás consciente que en el momento de morir no te aniquilas, sino que en el momento de morir tu conciencia se expande al infinito. Ya sea para conocer a Dios y poseer a Dios, o bien para conocer a Dios sin tener a Dios. Terrible, ¿no? Imagínate que el condenado conoce a Dios sin la menor duda. Ahí está y yo te negué siempre. O te di la espalda, o no te quise seguir. Como el evangelio de hoy del joven que se va triste y no quiere seguir a Cristo porque no quiere
desapegarse de sus riquezas, ¿no? Entonces, el tener esa doble conciencia, sí, me puedo morir ahorita, al ratito, en un instante, pero en el momento de mi muerte comienza mi verdadera vida, la vida eterna, para bien o para mal. Esa doble conciencia sería el colmo de la virtud procul videre, y la recomiendo a todos nosotros, me incluyo, amplísimamente. Nos conviene cultivarla un día sí y otro también, de manera intensa y constante. Bien, esa sería mi respuesta a tu muy valiosa e inteligente pregunta, Diana. Gracias. ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere seguir? Ahora no los veo muy entusiasmados de preguntar. Adelante, Yasmín, por favor. Sí, sí, doctor. Bueno, cuando usted menciona lo de que no leemos lo suficiente, no tenemos ese buen hábito, bueno, yo aquí quiero compartirles un momento de mi vida en que creo que yo caí en una adicción a la lectura. Estoy hablando hace 30 años aproximadamente, que vivía momentos muy difíciles en el matrimonio con el padre de mis hijos. Y él se perdía por días, por noches, y yo lo único que quería era tener un libro y me lo bebía. Es más, empezaba a leer y de pronto veía la ventana y decía, Dios mío, ya amaneció. Oh my God, tengo que prepararme ya para llevar a los niños a la escuela. Eso lo disfruté, pero yo lo único que quería era tener un libro. Se hacía de noche y yo quería tener un libro, iba a casa de mi mamá que tenía muchos libros, a casa de mi hermana, a casa de quien fuera que tenía muchos libros, préstame este libro, yo siempre los regresé, sí fui muy responsable en regresar los que me prestaban. Pero digo, me nutrió muchísimo, lo disfruté porque viajé por todo el mundo, creo. Pero sí tuve que frenar eso. Sí, pero fue creo que un vicio sano, ¿no? Bueno, no deja de ser un vicio y no es muy saludable porque te aseguro que en ese periodo te desconectaste mucho del mundo afectivo. Correcto. Entonces Sí, ahí me hay valía. exacto, Me valía. era una evasión, ¿sí? Y en realidad llegó a ser una droga, Exacto, literalmente una droga, exacto. que generó endorfinas y una profunda adicción, ¿sí? Sí. Sí, por eso ahorita leo, pero leo con mucha cautela, porque no quiero Correcto. caer Muy en bien. eso, porque sí. Es más, ya prefiero los audiolibros porque me genera algo diferente. Sí, Pero sí, muy sí, sí es. saludable. Además, pues es mayor, por el oído entran más fácilmente las cosas que por los ojos. Ok. El oído capta más que los ojos al adquirir información, ¿sí? Claro, Y entonces, hay personas muy visuales, claro. pero yo, por ejemplo, no soy nada visual. Uh-huh. Me entran muchas cosas que escucho, ¿sí? De hecho, yo Claro. podría repetir largos discursos de mis padres de cuando yo era niño, pero no podría Wow. repetir frases enteras de los libros que yo leía cuando era niño. Pero sí recuerdo lo que me decían con mucha precisión. Entonces el audiolibro tiene esa ventaja, ¿no? Si eres una persona auditiva, síguete con los audiolibros, pero sin exagerar. Nunca vuelvas a manejarlo como una fuga, como un distractor o como algo que es como un embutal, ¿no? Un tranquilizante, dada la Sí, difícil sí, sí. situación por la que Sí, a veces uno atraviesa, ¿no? le tengo cuidado, le tengo mucho cuidado de pronto a los libros, porque a veces me subo a un avión cuando me ha tocado viajar, agarro un libro y hasta que no me lo acabo no me bajo del avión. O sea, fuerte. Que llega la azafata y te dice, güey, ¿qué lala, señorita? Ya, llegamos y yo Ya llega. espérese, me falta una página. Bueno, a mí me pasaba muchos años de mi adolescencia, yo prefería seguir leyendo que bajar a comer. Ah, Literalmente, hasta que subió mi mamá, a veces cinturón en mano, como se usaba en aquella época, te me bajas ahorita y dejas tu libro que tienes que comer, porque si no te me vas a enfermar. Y yo hacía rabieta y dejaba el libro y bajaba a comer, ni modo, ¿eh? Pero si no era por mi mamá, te aseguro que me podría echar
el día en ayunas sin sentir hambre, hasta en la noche tal vez, ¿no? De tal fruición que yo tenía por acabarme novelas enteras de un jalón. Y te podría ahorita citar de corridito docenas de autores que leí de ellos, muchísimas. Bueno, puedo decir que las obras completas de varios autores las leí enteritas, ¿sí? Julio Verne, Emilio Salgari, el padre Coloma, Rubén Marín, Alejandro Solzhenitsyn, Dostoyevsky, Tolstoy, bueno, Valera, y dale, ¿no? Los tengo aquí a flor de piel. Pero sí, llegó un momento en que ya el estudio universitario me obligó a enfocarme más al aprendizaje de materias que a la lectura que me daba conocimientos y diversión, ¿no? En fin. Bien, pues por aquí tengo a Emanuel Aguas que levantó la mano y luego Alejandro Familiar. Adelante, Emanuel. Sí, doctor, tengo una pregunta con respecto a una de las virtudes. Sí. Me acordé de San Francisco cuando él toma la Biblia literalmente en su vida y bueno, había sido muy, muy cuadrado. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso de San Francisco? Tomar la Biblia muy cuadrado y bueno, tanto que pues creo que no le parecía que los frailes estudiaran y creo que hasta después ya pudo admitir como que ese conocimiento, que entra el conocimiento en su fraternidad. Sí, bueno, se puede decir que no hay pecador sin futuro ni santo sin pasado. Y no olvidemos que San Francisco, como San Ignacio, el mismo San Pedro, el mismo San Pablo, pues tuvieron un pasado tétrico, ¿no? Y que para algunos de ellos, como para San Francisco, la adquisición de las virtudes más sublimes de la vida cristiana que lo llevaron incluso a ser elegido por Cristo como portador de sus llagas, pues no fue a la primera, ni fue en los primeros años. Fue un largo recorrido en donde incluso él tuvo que aprender a ser mejor persona con sus compañeros de celda, con sus compañeros de encierro, ¿no? De hecho, muchos fundadores han tenido severas llamadas de atención de los papas a los cuales les ha tocado revisar, corregir o autorizar sus reglas. Y las reglas de San Francisco sufrieron modificaciones. También las de Santa Teresa de Ávila. También las de muchos fundadores que en estos momentos no recuerdo con precisión, pero no se da la santidad o la excelencia de golpe. En cualquier ser humano es un largo camino, con caídas y bajadas, subidas, regresadas, vueltas en U a veces y rectificaciones. No es un camino recto y ascendente, de ninguna manera. Nadie aprende a ser santo de esa forma. Así que lo que cuentas de San Francisco es perfectamente lógico, humano y entendible. Okay. Bien. También tenemos la mano levantada de Alejandro Familiar. Adelante, Alex. Qué gusto verte por aquí. Buenas noches, gusto. Dos cositas, una muy diferente de la otra, rápido. Bueno, un tema es el de la lectura, en fin, que es así como algo muy curioso. Yo de niño, por ejemplo, y de joven, a mí leer me impacientaba horrible porque me gustaba estar actuando y estar sentado en un sillón me quemaba las piernas y sentía que era pérdida de tiempo. Hasta que en determinado momento en la vida, ya no sé, primeros años de la adolescencia, por ahí pesqué uno o dos libros que no los pude soltar con casi hasta terminarlos, ¿no? Recuerdo Julio Verne, Dostoyevsky, en fin, gente así. Después ya me aboqué a lecturas largas como Proust o Kafka o en fin, ¿no? Entonces puede haber un cambio, ¿no? En ese tema con el tiempo, ¿no? Porque sí me da la impresión de que también como lo estaban comentando, la lectura puede ser un problema, si no está bien enfocada, de dispersión y de diluirte, ¿no? Y no sé si conocen esta frase de Séneca que me gusta mucho como escritor
pensador que dice, le escribe unas cartas a un muy cercano que se llama Lucilo y le dice que le recomienda pocas lecturas, porque le dice, multitud de libros disipan el espíritu, ¿no? Multitud de libros disipan el espíritu. Sí, es el erudito desordenado. Exacto. Sí. Uh-huh. Ese, no hay como el contexto, el orden, la coherencia, la congruencia, ¿sí? Para poder realmente sacar provecho de la lectura, ¿no? Sí, porque yo creo que la palabra, por ejemplo, Gandhi ha hecho mucha campaña sobre la lectura, ¿no? Con anuncios muy ingeniosos mucho tiempo, pero creo que no debería usarse la palabra leer, sino compartir el pensamiento de gente que vale la pena. Eso más es el fondo para mí de la lectura o el arte de no nada más leer porque tengo letras y hojas enfrente de mí, ¿no? En fin, eso es Bien, algo que... magnífica aportación, Alejandro. Muchas gracias. Y como siempre tenemos también la manita levantada de nuestro buen amigo Ricardo. Adelante, Ricardo. Hola, doctor. Muy buenas noches. Y pues, le quería comentar de que me dolieron esta vez muchos de sus comentarios. Porque sí, caray. Nada más así, por bajita la mano. El vicio del analítico me queda. El vicio del ideático a veces me queda. El del estudiante prácticamente me define el vicio. Si yo le hubiera dedicado todo el tiempo que he leído a un solo tema, ahorita podría cobrar por asesoría muchísimo. Y en cambio, he picado como la cucaracha de aquí y de allá. Y, ay, Dios mío. Me dolió esta clase, va a ver, profesor. No, bueno, pues la verdad no peca, pero pica. Pero bueno. Hace rato antes de bajar, estaba yo reposando ricamente, como siempre, al lado de mi esposa, y me decía, Juan, mi amor, te recomiendo que cuides mucho algunos de tus comentarios, porque sin querer puedes lastimar a la gente. Y bueno, no sabía lo que me ibas a decir, pero por más cuidado que procuré tener, pues ni modo. La verdad en sí misma pica de una manera horrible, causa escozor muchas veces, ¿no? Pero obviamente no lo hago con esa intención, ¿no? No, es mejor saber la verdad aunque te duela para poder corregir. Pero aquí la pregunta obligada es, ¿y cómo se corrigen? Mete el freno de mano. ¿Sí? Bonita cosa. Me voy a estampar a cada rato. No, entonces los dos, el de pie y el de mano. ¿Sí? Y mira el retrovisor. Pero sobre todo, algo que yo le agradezco profundamente a mi padre fue cuando, ¿en qué año estaba yo? Cursaba por ahí la licenciatura en psicología y todavía tenía yo mucho el prurito de estar ley, más que nada para divertirme. El género novela, por más grandioso que sea en el sentido filosófico y humanista, pues la novela más que nada es diversión, es esparcimiento del espíritu, ¿no? Y me dijo, no te conviene tener tanta prioridad en ese tipo de lectura. Tienes que adquirir conocimientos nada divertidos, pero que te den la capacidad para valerte económicamente por ti mismo. Porque yo no te voy a durar para siempre. Es más, cuando cumplas 18 años, te vas a rascar con tus uñas. ¿Sí? Aparte de darle dinero a tu madre, tendrás que gastar, tendrás que hacerte cargo de ti mismo. Aquí no hay becas. Y más con 11 hermanos, imagínense, ¿no? Así que sí, yo muy joven aprendí a leer, gracias al consejo sapientísimo de mi padre, a leer cosas que me pudieran después permitirme mantenerme vivo. Sí, generar el conocimiento, convertir el conocimiento en pesos y centavos. Porque de otra manera, pues, ¿cómo sostienes una familia o cómo te sostienes a ti mismo? Siquiera. Por eso es tan importante el tener un
una lectura ordenada que nos permita cubrir las 5 esferas de la vida humana. La ecológica, para conocer la armonía con la naturaleza, la biológica, para ganarse la vida, la parte psicológica, para estar en contacto, como tú decías, como decía Alejandro Familiar, con los grandes pensadores de la humanidad, la parte social, para ser mejor persona en el trato con la gente y desde luego para adquirir una visión más trascendental de la vida, ¿no? Tenemos también la manita levantada de una persona que no tiene su nombre, trae una cachucha y unos audífonos y dice Zoom User. Hola. ¿Con quién tengo ¿Qué tal, doctor? Soy Salvador Nava de Monterrey. No sé Salvador, cómo no te aparece mi nombre. reconocí con tu cachucha. Oiga, lo que pasa es que después de la quimio, mire cómo quedé sin pelo, entonces pues, trato de usar Sí, es más, yo te conocí con pelo, ¿no? Pues sí, Caray. pero la quimio pues me tumbó el pelo y ya llevo 3 meses que no me sale, pero ahí va poco a poquito. Pero vas mejorando. Sí, bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno, Salvador, me alegra mucho. Bueno, pues adelante con tu pregunta, comentario. Sí, doctor, muchas gracias. El tema de la virtud, cuando un acto operativo bueno cuesta hacerlo, ¿se considera que hay virtud ahí en la persona o todavía no? No, todavía no. El hábito virtuoso como tal, el hábito operativo de excelencia, implica 5 cosas para que lo sea. Implica eficiencia en la acción, más con menos. Es decir, menos esfuerzo. ¿Sí? Digamos que un automóvil virtuoso va más rápido con menos gasto de gasolina y menos desgaste del motor y de las llantas. ¿Sí? Aplícalo a una persona. Es más eficiente. Correcto. Es más eficaz. Tiene mejor puntería. ¿Sí? Le pega al blanco. Eficacia en el resultado. Con menos dificultad que cuando el acto virtuoso es aislado y todavía no es un hábito. ¿Sí? La tercera, es rápido en sus respuestas. La persona virtuosa no tiene que estar pensando, ¿y ahora qué voy a decir? O ahora qué voy a hacer, sino que la respuesta, como es ya un hábito, es instantánea, le brota de la naturaleza que ya tiene de ser virtuoso. Además, es oportuno, justo a tiempo, eficiente, eficaz, oportuno, rápido y la más importante de todas, cuando realmente es una virtud, lo dice Santo Tomás repetidamente a lo largo de su obra, produce gozo, alegría. Gozo. ¿Sí? Entonces, es la alegría con la que tú eres aunque, Santa Juana en la hoguera. Cantando aunque, con alegría. Sí. Es Entonces, la aunque haya alegría. un mérito, perdón. Sí, Bueno, adelante, el adelante. mérito más que nada estuvo en la adquisición del hábito. Sí. Pero después hay otro mérito que tal vez es todavía más importante, que es lo que recomienda San Pedro a los apóstoles. Confirma a nuestros hermanos en la fe. Es decir, el hábito de la perseverancia hasta el final. Porque la persona virtuosa, por virtuosa que sea, no está exenta de tentaciones. No está exenta de caídas. No está exenta de obstáculos. ¿Sí? De tropiezos. Lo decía yo hace rato, la línea hacia el cielo no es una línea ni vertical y ni siquiera en inclinación de 45 grados. Es tortuosa. ¿Sí? Hay virtudes, doctor, perdón, hay virtudes que son naturales y que ya se traían, como por ejemplo alguien que es paciente. Pues él es puede paciente. ser, pero no es propiamente una virtud, se llama predisposición. Es una predisposición temperamental. Por ejemplo, no tiene las ventajas de la virtud. Sí, por ejemplo, una persona flemática, ¿sí?, con mucha facilidad puede aprender a ser paciente. En cambio, los que, como tu servidor, somos apasionados y coléricos, la virtud de la paciencia, híjole, qué trabajo nos cuesta mantenerla, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero hay otras virtudes que a los que somos apasionados y coléricos se nos dan con mucha facilidad, como por ejemplo ser aventado, ser intrépido, ser atrevido,
ser audaz, ¿sí? Es algo que va mucho con ciertos temperamentos y no va con los flemáticos, ¿no? El flemático más bien dice, no, ¿para qué me muevo? No, ¿para qué me pongo? Sí, Yo te puedo jurar que un flemático nunca se va a trepar a una moto y menos se va a ir a matar a la autopista, ¿no? Como desgraciadamente ayer perecieron 7. ¡Qué tragedia!, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Bueno, Justamente muy bien, por doctor. exagerar una virtud, que es la virtud Ya. de la intrepidez, ¿no? El intrépido lo es sin llegar a la temeridad y sin quedarse en el miedo. Entonces es bien Exacto. importante conocerse a uno mismo para ver, bueno, y cuáles son las virtudes que puedo adquirir con más facilidad, porque aquí aplica mucho la ley de Pareto, que tú debes conocer, la ley del 20-80. 80-20, sí, Si tú le pegas al 20, más importante, adquieres el 80 restante, correcto. ¿sí? Entonces, Muy bien. habría una buena idea que sería que cuando hagamos nuestra evaluación todos, que la vamos a hacer en una de estas sesiones que estamos dedicando a este tema, conocer en dónde nos aprieta el zapato y en dónde nos cabe bien el pie, ¿no? Para ¿Y que qué es la evaluación del temperamento? sí, desde luego. Esa va, Y va a bueno, estar muy interesante tú ya esa. la tienes, la podemos platicar en privado mañana, ¿no? Como quedamos. Sí, Sí, bueno, excelente. excelente. Muy bien, doctor. Muy, Bueno, gracias. pues una última pregunta y nos vamos. Adelante, Diana González. Para llegar o lograr la santidad, es más importante enfocarse en las virtudes en las que tengo más predisposición o en las que más me cuestan. En las que más te cuesten. Hay más mérito. Si eres iracunda, refrena la ira y pavimentas el camino al cielo. Si eres precipitada, aprende a ser cautelosa. Si eres, no sé, desaprensiva, aprende a ser cuidadosa, ¿sí? Si eres fría en tus relaciones, aprende a ser cálida, ¿no? Empática. Sí, definitivamente el camino al cielo es cuesta arriba y pedregoso y con curvas. Y a veces hay barrancos. ¿Sí? Pero no está por demás, desde luego, desarrollar las virtudes que temperamentalmente te son naturales. Porque son como un sustento para las otras, ¿no? Pero entonces los santos no precisamente tenían todas las virtudes. No, Okay. el santo decidió serlo en algún momento de su vida y entendió por su propia inteligencia, porque así nos hizo Dios, inteligentes para conocer las cosas por dentro, y además al que actúa bien, como dice por ahí el padre Loring, repito sus palabras que ya dije alguna vez, si tú no pones tu casi nada, Dios no pondrá su casi todo. ¿Qué es tu casi nada? Tu decisión de alcanzar la santidad. Dios se encarga del resto. Pero tu decisión tiene que ser lo más firme posible, lo más constante posible, lo más meritoria posible, para que entonces Dios con más generosidad, con más misericordia, pues te ayude más a alcanzar su reino, ¿no? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Hay un concepto que se ha olvidado mucho en esta época, por un lado, y por el otro se ha exagerado mucho. Cuando yo era niño y joven, y tal vez hasta hace unos cuantos años, la imagen de Dios era ante todo de un Dios justiciero. Y hoy, más bien, se ha corrido hacia un Dios misericordioso, lo cual es verdad, nada más que con mucho cuidado. Dios es misericordia, pero no es cómplice. Aguas con eso. Correcto. Es muy fácil desbarrar ahí. Es la casa del jabonero. El que no cae resbala. Si tú te atienes a la misericordia de Dios, cuidado, porque estás olvidando que su misericordia deriva de su justicia y su justicia deriva de su misericordia. Pues Por como eso, los protestantes, ¿no? Que dicen que nada más por la sí, fe. claro.
El protestante incurre desde hace 500 años, exactamente 500 años, ¿sí? Con las tesis de Lutero en Wittenberg, en ese terrible herejía. Dice Lutero literalmente, pecca et pecca fortiter, sed crede. En latín, lo proclama en Alemania y en toda Europa después, que significa peca y peca fuerte, pero ten mucha fe. Y bueno, las hordas protestantes invaden Europa, ¿no? ¿Sí? Porque ¿quién no se va a ir detrás de ese dulce tan delicioso que es? Mira, nada más tú, si quieres ser salvo, haz todo lo que se te pegue tu lindo cuerpecito, pero ten mucha fe. Y con eso te salvas. Esa es la gran herejía del protestantismo, ¿no? Mucho cuidado con eso. No es la fe la que salva, son nuestras acciones. Nuestras virtudes de benevolencia, sobre todo. Por esa razón, la virtud más importante y más fundamental de todas, que la vemos hasta el final, es la virtud reina de la caridad, ¿no? ¿Sí? La caridad que incluso te obliga a pedir por quien odias. Por quien te cae gordo, por quien te hace el mal. Nunca mi virtud había estado tan a prueba como tener que rezar por el peje, ¿no? Casi tengo que ponerme un bozal y un líquido para no vomitar cuando le regalo un Padre Nuestro por las mañanas, ¿no? Para que destruya el país a menor velocidad o el Señor toque su corazón. Es muy difícil, pero pues, conviene hacerlo, ¿sí? Por él y por todos nosotros, ¿sí? Bueno, queridísimos amigos, pues fue un honor, un placer estar con ustedes una vez más. Y Dios mediante, nos vemos de hoy en 8. Comercial, recuerden por favor sus pagos y si pueden asistir al viernes, no falten por favor, ¿sí? Que va a estar Claro que muy sí. interesante la clase de historia. ¿A Bien. qué hora del viernes? Muchísimas gracias. A las 8 de la noche del viernes, hora de México. Ah, ok. 6 de la Gracias. tarde, hora California, 8 de la noche, hora de México. El tema, todo lo relacionado con la conquista de México, que en realidad debería llamarse la civilización de México. Como La lo- liberación de México. La liberación de México. O como lo dice mi padre en su libro formidable, la espada y la cruz de la evangelización. ¿Sí? Bueno, pues están todos invitados. Nos vemos el viernes. El Zoom va a correr por todos mis grupos generosamente. Nada más una perfecto. advertencia. Si no entran temprano, se pueden quedar sin acceso, ¿eh? Porque la sala es Claro. para 100 personas. Ok. Bien, así que apúrense. A las 7:50 yo ya voy a estar calentando motores. Bien, gracias a todos. Muy buenas noches. Nos vemos pronto. Dios mediante. Gracias, doctor. Buenas noches a Gracias, todos. buenas noches. Gracias. Bye. Hasta luego. Noches, doctor. Dios lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Dios lo bendiga. a todos. Gracias a todos. Bye. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.